La niña estaba sentada en el suelo de mármol, con los brazos cruzados y la mirada fija en la ventana, mientras 5 adultos la observaban sin saber qué hacer. Nadie se atrevía a acercarse. Nadie se atrevía a hablarle más de unos segundos. Y aún así, algo en la forma en que apretaba los labios hacía imposible apartar los ojos de ella. Nadie podía con la hija del multimillonario, y esa era la razón por la que, cuando un padre soltero desconocido dio un paso al frente, todos pensaron que estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Valeria Montenegro tenía 11 años y una reputación que la precedía. En el colegio privado más exclusivo de la ciudad la llamaban la Intocable. No porque fuera mimada, aunque muchos creían eso, sino porque nadie lograba acercarse a ella sin salir herido, emocionalmente hablando. Contestaba con silencio, con sarcasmo, o simplemente se levantaba y se iba. Los psicólogos renunciaban. Las niñeras duraban semanas. Su padre, Alejandro Montenegro, uno de los hombres más ricos del país, observaba todo desde lejos, convencido de que el dinero podía arreglar cualquier cosa, excepto aquello que no entendía. Valeria había perdido a su madre 2 años atrás. Desde entonces, el silencio se volvió su idioma. Nadie supo cómo traducirlo. El padre soltero se llamaba Mateo Ríos. 37 años, mecánico de autobuses escolares, manos manchadas de grasa y una hija de 7 años que lo esperaba todas las tardes con la misma pregunta: ¿volviste? Mateo no buscaba trabajos grandes ni lujosos, pero cuando vio el anuncio pidiendo un tutor temporal para una niña difícil, algo le llamó la atención. No el dinero. La frase final: se requiere paciencia absoluta. Cuando llegó a la mansión Montenegro, sintió que no pertenecía allí. Techos altísimos, paredes silenciosas, cuadros caros que parecían observarlo. Valeria ni siquiera levantó la vista cuando él entró. Mateo no dijo nada. No intentó presentarse. Simplemente se sentó en el suelo, a 2 metros de ella, como si no hubiera otra forma correcta de hacerlo. Pasaron 10 minutos. 20. Media hora. Mi hija se llama Lucía, dijo al fin, sin mirarla. Tiene 7 años. Cree que el mundo se va a acabar si no le contesto cuando me habla. Valeria frunció apenas el ceño, casi imperceptible. Yo no sé cómo hablar con personas que no quieren hablar, continuó Mateo. Así que no voy a obligarte. Solo voy a estar aquí. Ese día no pasó nada más. Pero al día siguiente, Valeria dejó de sentarse sola. Y al siguiente, aceptó un cuaderno que Mateo dejó cerca, sin decir para qué era. Empezó a escribir. No palabras completas, solo frases sueltas. Rabia. Sueños. Recuerdos de su madre. Mateo no leía sin permiso. Solo esperaba. El verdadero conflicto llegó cuando Alejandro Montenegro decidió intervenir. No entendía por qué aquel hombre común parecía lograr lo que nadie había conseguido con títulos y teorías. Sospechaba. Controlaba. Y finalmente, prohibió que Mateo siguiera acercándose sin supervisión. Valeria explotó por primera vez en 2 años. Gritó. Lloró. Lanzó objetos. Y cuando todo terminó, se encerró en su habitación durante días. Mateo fue despedido. Esa noche, Mateo llegó a casa con el corazón pesado. Lucía lo abrazó y no preguntó nada. Solo se sentó con él a dibujar. Y en ese silencio, Mateo entendió algo que nadie en la mansión había querido aceptar: Valeria no necesitaba correcciones. Necesitaba permanencia. 2 semanas después, Alejandro recibió una carta. No de abogados. No de médicos. De Valeria. Decía que no quería seguir viviendo rodeada de gente que se iba. Que prefería el silencio de antes a la ausencia de alguien que había prometido quedarse sin decirlo. Alejandro, por primera vez, no supo qué hacer con su dinero. La puerta se abrió despacio, y Valeria levantó la vista esperando ver a otro adulto con cara de lástima. Pero no. Era Mateo. De pie, con el mismo abrigo gastado y la misma calma imposible.
El corazón de la niña latió tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. Algo iba a cambiar, y ella lo sabía, porque nadie regresaba sin una razón, y Mateo nunca hacía nada sin una razón. No vengo a trabajar, dijo Mateo. Vengo a despedirme bien. Valeria se levantó lentamente. Caminó hasta quedar frente a él. Sus manos temblaban. ¿Por qué?, preguntó por primera vez. Mateo respiró hondo. Porque a veces los adultos se equivocan creyendo que proteger es controlar. Y yo no quiero ser parte de eso. Valeria apretó los puños. Tú dijiste que ibas a estar. Lo estoy, respondió él. Incluso cuando no me dejan entrar. Alejandro observaba desde el fondo del pasillo. Vio algo que jamás había visto en su hija, miedo a perder, no rabia. Y en ese instante entendió todo lo que había hecho mal. Pidió a Mateo que se quedara. No como tutor. Como parte del proceso. Como alguien que no podía comprarse. Mateo aceptó con una condición, que Valeria pudiera decidir cuándo hablar y cuándo callar. Que nadie volviera a irse sin explicarle por qué. Los meses pasaron. Valeria volvió a reír. No siempre. Pero cuando lo hacía, era real. Aprendió que el dolor no desaparece, pero puede compartirse. Alejandro aprendió a escuchar sin corregir. Y Mateo entendió que, aunque no era su hija, había llegado a amarla como si lo fuera. El día que Valeria presentó su primer dibujo en público, tomó el micrófono con manos firmes y dijo algo que dejó a todos en silencio: nadie podía conmigo, hasta que alguien decidió no pelear. Mateo sonrió desde el fondo. Lucía aplaudía a su lado. Porque a veces, lo imposible no se logra con poder ni con dinero, sino con la simple decisión de quedarse cuando todos los demás se rinden.